¿Conoces las fases de manipulación del acrílico? Estas fases te van a ayudar a trabajar muchísimo más rápido y fácil. Si tú las identificas correctamente, vas a poder dominar el producto. A esto nos referimos cuando hablamos del dominio del producto. El que lo conozcas, sepas cómo pasa, cuáles son estas fases, cómo las puedes aplicar en tu trabajo y puedas trabajar más rápido. Quédate en este video y aquí te voy a contar cuáles son y las vas a ir viendo para que las puedas identificar de una manera más fácil. Somos LF Nails, un centro de capacitación en aplicación y diseño de uñas con más de 14 años de experiencia desde cursos principiantes hasta avanzados, así como cursos especiales para la formación de instructores. Antes de empezar con el video de hoy, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para así poderte avisar cada vez que subo un video nuevo. Ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy. Aquí yo ya tengo mi monómero líquido, es específico del que utilizamos en la aplicación de uñas. Y voy a tener aquí una paletita que es con la que vamos a ver una fase en específico, así como tengo 3 materiales con los que solemos trabajar usualmente, que es el blanco, es el cobre o los de maquillaje, y vamos a encontrar el transparente, que también lo podemos encontrar con el nombre de clear o cristal. Ahora sí, estas fases las vas a poder encontrar en la literatura, que se llaman como tal fases de manipulación del acrílico. ¿Por qué razón les llamaron así? Porque son unas fases, tú vas a ir encontrando dentro del proceso de polimerización, vas a encontrar estas formas de manipular el material. Sí y no. Sí son dentro del proceso de polimerización, pero hay que hacer una diferencia, pero no hay que confundir, porque hay que hacer una diferencia entre todo tu proceso de polimerización, todo lo que está ocurriendo dentro, porque es algo demasiado grande en cuanto proceso completo, y otra es cómo va a cambiar tu material y cómo lo vais a seguir viendo. Entonces habrá veces que lo puedas encontrar con otro nombre, pero estas fases de manipulación del acrílico que han sido referidas así en la literatura, bueno, tienen estas características específicas. Sin embargo, en el material de las uñas que nosotros utilizamos, en específico el etilmetacrilato, vamos a encontrar una fase que no vamos a encontrar en el otro monómero líquido, de donde viene esta literatura. Entonces, aunque son muy similares, sí podemos encontrar diferencias que podemos identificar a simple vista. Y aquí lo vamos a ver. Aquí tengo mi monómero líquido que utilizamos para la industria de las uñas. La primera fase se llama arenosa y es porque se ven unas arenitas. Pero si yo lo hago en un transparente, hago este ejercicio, es casi imposible verlas porque va muy rápido, ¿sí? Su proceso es más rápido. En el caso de los que son más densos o que tienen pigmento, como este cover, o por ejemplo en el caso del blanco, que es un poquito más lechosito, bueno, esos son más lentos y aquí sí lo podemos observar. Sin embargo, no significa que en el transparente no está ocurriendo. Sí está ocurriendo, nada más que es muy rápido. Y para temas del ejercicio, pues lo vamos a probar aquí. Voy a tomar mi primera perla, una perla voy a tomar, y aquí está, y puedes observar que hay unas arenitas, ¿ya la viste? Son unas arenitas. Estas arenitas que se alcanzan a ver allí, esa es la que se refiere a la fase arenosa, ¿sí? Entonces, una vez que termina o que pasa esa fase, vamos a encontrar en el monómero para uñas una que nosotros le hemos referido por muchísimo tiempo y que le hemos llamado se está autonivelando. Esta etapa, esta fase, mejor dicho, de autonivelación, dentro de todo nuestro proceso vamos a encontrar esta de autonivelación. ¿Por qué? Porque sí, en serio se está autonivelando. Lo presionas y se acomoda. Por eso es que decidí hacer ese ejercicio sobre la paletita. ¿Por qué? Porque es como la superficie, pues, regularmente sobre la que trabajamos, porque aquí, si lo hiciera en el pincel, no la vas a apreciar, y si yo lo coloco en la servitoalla, pues absorbe todo el líquido. Entonces, en la vida real o en la práctica real, lo vamos a trabajar siempre sobre una superficie, ya sea plástica, como es esta, que es cuando ponemos nuestro tip, o cuando trabajamos sobre en escultura, cuando estamos estructurando. Voy a tomar mi transparente y quiero que observes cómo se ve esta fase. Voy a tomar mi monómero, tomo mi polvo, ahí se están perdiendo esas arenitas, digo que va muy rápido,
Y cuando yo deposito aquí, que ya está en esa fase autonivelable, presiono y chécate. ¿Y ya viste cómo se está acomodando solita? ¿Ya viste cómo solita se está acomodando? Perdió esa marca que le había hecho de la presión, ya la perdió. A eso se refiere a la etapa autonivelable. Por lo tanto, cuando tú trabajas en esa autonivelable y tú estás manipulando o estás desplazando el material, va a quedar muy parejito, súper parejito. ¿Por qué? Porque las marcas que tú estás haciendo van a desaparecer porque se está autonivelando. Entonces, esta etapa es la fundamental para la aplicación. Si tú trabajas con esta etapa, va a ser fácil, rápido que realices tus aplicaciones, porque solito se va a acomodar. Si te diste cuenta, solo desplacé. A pesar de que presioné y dejé la marca del pincel, pudiste observar cómo se acomodó solita, perdió esa marca. Y al barrerla, como seguía yo en la etapa, en esa fase autonivelable, ¿qué pasó? Se terminó de acomodar, o sea, las marcas que le dejé con el pincel al desplazarlo, se emparejan, desaparecen. Por eso es que hay algunas aplicaciones que se pueden ver tan parejitas y otras que se ven increíblemente rayadas porque lo manipulas o lo desplazas cuando ya pasaron esta fase y ya no desaparecen esas rayas. Entonces, la primera fase, que es la de la arenosa, bueno, es para cuando tomas tu material. Cuando lo vas a manipular o vas a aplicar esta para que se autonivele y te deje muy parejita tu aplicación, lo puedes hacer en esta etapa, en esta fase. Y ahora vamos con la que sigue, que es la filamentosa. Voy a tomar una perla igualmente, pero ahora sí la voy a colocar aquí sobre mi servitoalla porque lo que quiero es que va a absorber y la voy a tomar. Al tomar mi perla, lo que yo quiero es que con mis deditos lo puedas ver. Se van a hacer unos hilitos. De hecho, aquí están unos hilitos que ya se están haciendo. Estos hilos que se ven son pequeños filamentos. Ahí están, bien bonitos. Se ven estos filamentos o esta etapa, esta fase filamentosa que nosotros podemos encontrar. Esta es perfecta para trabajar acritexturas, que es cuando marcas el acrílico, lo marcas, o cuando vas a hacer tercera dimensión. Ya está cambiando de fase y va a empezar a perder. Mira, ahí están estos hilos, todavía están perfectos, aquí se están viendo mejor. ¿Ya viste? Oh, se ven súper perfectos. Seguimos en filamentosa. Si te das cuenta, iba empezando, ahorita ya está en su punto más alto de la filamentosa. Podemos ver todos los filamentos. Ya los está perdiendo, ya está cambiando, ya los está perdiendo. Cuando pierden sus filamentos va a cambiar a una que se llama plástica. Tú la vas a sentir pues pegajosa, o sea, ya se perdieron los filamentos, pero se siente pegajosa. Esa fase plástica te va a servir perfecto para realizar los volados cuando hacemos reconstrucciones unguiales. Y la siguiente etapa, que es cuando ya pierde lo pegajoso, ya perdió lo pegajoso, o sea, cuenta que la sigue sintiendo flexible, date cuenta cómo está flexible, yo lo puedo manipular. Pero si se sigue sintiendo pegajosa, seguimos en la plástica. Va a llegar un punto en el que desaparece. Si te diste cuenta del lado donde yo estaba mi piel, que estaba ahí descansada, y la que estaba al ambiente, esta fue más rápido que esta, sí, por la cantidad de, que está todavía más húmeda, todavía el material está más fresco, y por esa razón es que se pudieron percibir distintas. Hago esta aclaración porque de un lado se veía filamentoso y del otro lado estaba plástico. Por eso hago la aclaración, porque eso es bien importante que lo notes. Bueno, entonces, una vez que esa plástica, que ya esos, dejaste de sentir eso pegajoso, pero se sigue sintiendo, chécate, flexible, entramos a una fase llamada gomosa. Lo vas a sentir como una gomita, como esas gomitas de dulce que te comes, así lo vas a sentir en una fase gomosa. Ya no se te pega en los dedos para nada, se siente como tal, y esa es la fase perfecta para que tú trabajes con la herramienta llamada la pinza de curvatura. Chécate, con esta pinza. Cuando tú presionas y está en esta fase, no vas a dejar marcas laterales y vas a poder marcar perfectamente tu arco. Esto te va a facilitar
porque si lo haces antes en la plástica, se quedan las marcas de la pinza en los laterales, se van a quedar las marcas. Si lo haces en la filamentosa, peor te va a ir. Entonces, si tú te esperas a la gomosa, a esta fase gomosa, chécate cómo está, es una goma. En esta, tú las colocas y va a quedar perfectamente marcado tu arco sin que dejes marcas o te lleves todo el material. Porque muchas veces por la presión se llevan todo este material, lo dejan demasiado adelgazado por la presión ejercida de la pinza. Sin embargo, cuando lo haces en fase gomosa, ¿qué crees? Te va a quedar perfectamente moldeada, hermosa. Las diferentes fases de manipulación del acrílico, tú puedes, aquí le estoy dejando una forma, aquí le estoy dejando una forma en lo que pasamos a la siguiente fase. Estas fases, si tú las aplicas en diferentes momentos, te van a dar o se van a poder aplicar para que tú realices un trabajo más fácil y rápido. Si tú las aplicas, ¿sí? No significa que todas las vas a aplicar para lo mismo. Por ejemplo, en el caso de la fase autonivelable, que me encanta, que recuerda que esta es específica, no está, no es considerada dentro de en sí los materiales de las cuales hicieron este estudio. Entonces, ¿por qué? Porque no presenta esa fase, el metilmetacrilato no se presenta como tal. Entonces, pero sí la podemos encontrar en el etil, que es el monómero que utilizamos en las uñas. Bueno, todas las demás sí tienen su existencia y están bien clasificadas. Nada más esa nosotros la hemos manejado por muchísimos años y ya es parte de nuestros temas y nuestras técnicas. Por eso se incluyó en estas fases de manipulación. Entonces, sigo esperando aquí. Entonces, todas estas fases te pueden servir para que tú vayas manipulando de manera distinta. Por ejemplo, estás haciendo una reconstrucción unguial y trabajar en una fase plástica, te va a ayudar muchísimo a que no se te escurra el material, hagas una extensión, no tengas que poner ni forma, ni tip, ni nada, sino que hagas una extensión, obviamente porque estás haciendo una reconstrucción y el material no se te filtre o no se te escurra. Entonces, no va a haber ni siquiera filtraciones. ¿Por qué? Porque estás manejando o estás extendiendo, estás aventando el material, estás haciendo una reconstrucción como tal, sin que haya estas deformidades. Entonces, cada una de todas estas fases te van a permitir dominar el material. Ahorita ya está, todavía le falta un poquito, está haciendo un poco de frío ahorita en este momento, entonces es un poquito más lento, para que llegue a la última fase llamada endurecimiento total, que es cuando ya vamos a poder limar. El endurecimiento total, su nombre lo dice, por eso tu material no se seca, se endurece, se está endureciendo. Ese es el término más correcto que está definido en la literatura, en estos estudios, en esta clasificación ya hecha. Entonces, chécate, ya está terminando casi de endurecerse. Entonces, ya una vez de que se ha endurecido totalmente, ya no vamos a tener el tema de que se me deforme, cambie, ¿sí? Entonces ahí es en donde vas a tener que, vas a cuidar que no se te vaya a pasar o que identifiques perfectamente cada una de estas fases de manipulación, porque de lo contrario, de no identificarlas, por ejemplo, en este caso, si yo quiero poner pinza en el momento del endurecimiento total o que ya se me pasó la fase gomosa, pues ya no voy a poder, entonces ya no se va a manipular, o sea, vas a tener que colocar la pinza y aparte ejercerle presión adicional. ¿Por qué? Porque ya se te pasó el tiempo. En cambio, si las tienes bien identificadas, hasta cuando coloques tu pinza sabrás el momento preciso, la colocas y la pinza tiene la presión suficiente para cerrar el arco, para marcarlo. Entonces, esta pinza la va a tener, pero si se te pasa, empiezas a ejercer presión y entonces ya no está nada agradable. ¿Por qué? Porque también estás ejerciendo presión en la uña de la clienta, porque ya está duro eso. Entonces, obviamente, aunque tú solo coloques la pinza en el borde libre, ella va a estar sintiendo presión porque hay una fuerza que estás ejerciendo, estás presionando. Esa fuerza que estás ejerciendo, claro que se va a prolongar porque al final del día el material ya está casi totalmente endurecido y entonces se puede sentir. En cambio, cuando trabajas en la fase gomosa para trabajar la pinza, ni siquiera es tan perceptible. Es más, de hecho, no vas a sentirlo. No vas a presionar en su cama de la uña, en su uñita natural, sino nada más en tu borde libre. Se va a cerrar, se va a marcar, va a quedar perfecto y lo habrás realizado más fácil y rápido.
Estas fases son importantes que las identifiques y hagas este ejercicio. En este momento no utilicé guantes porque si no se me va a pegar en el guante. Solo fue con fines didácticos. Recuerda que tienes que utilizar tu equipo de protección. Ahorita solo fue con fines didácticos con la intención de que puedas identificar cada una de estas fases y ahora sí, ya con esto, tú vas a poder realizar un trabajo mucho más rápido, fácil, eficiente. Entonces, recuerda, ponte a hacer el ejercicio, identifícalo y verás cómo se manipula tu material. Espero que este video te haya gustado. Nos vemos en un siguiente. Bye.